En esa línea, ¿no? Y ya aterrizándolo, me parece importante comentar lo que reveló el diario La República sobre esta declaración que da Daniel Salaverry al fiscal José Domingo Pérez, que involucra a Keiko Fujimori. Lo que le dice Daniel Salaverry, según el diario La República, a Domingo Pérez, es que efectivamente Keiko le entregó documentos a los que tuvo acceso la Fiscalía, el equipo especial Lavallato, que en ese momento estaba a cargo, dirigido por Hamilton Castro, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y se los alcanzó para que se los entregue al fiscal supremo, al actual fiscal supremo, Pedro Chávarri. Entonces ahí vemos una relación que no parece nada transparente entre la política, entre una fuerza política, una lideresa, la principal fuerza política del Congreso disuelto y, digamos, el fiscal, que en ese momento es el fiscal de la Nación. Bueno, yo creo que precisamente es este elemento, además de las declaraciones del señor Yoshiyama Tanaka, las que de alguna manera dan lugar a la ampliación del pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, ¿no? Porque estas revelaciones se han dado recientemente, ha sido en diciembre, ¿no? Entonces, el contexto en el cual se dio ese primer pedido de prisión preventiva era otro. También es verdad que había mucho más poder, la señora Keiko tenía más fuerza para interferir en la justicia porque tenía una bancada enorme, ahora no la tiene, pero sí hay nuevos elementos. Y también las declaraciones del señor Dionisio Romero, que si bien no es ahí lavado de activos porque no es dinero de procedencia ilegal, pero sí de alguna manera revelan el modus operandi, ¿no? Y el señor Romero dice claramente, acá la señora Keiko sí participaba en esta organización, digamos, ¿no? Entonces, creo que son declaraciones importantes, creo que el contexto actual para la señora Keiko es distinto y entiendo que en ese contexto se da este pedido de ampliación de la prisión preventiva que, bueno, yo no soy juez ni fiscal para evaluarlo, pero a mí sí lo que me preocupa es que se sigan ampliando las preventivas y no llegue la acusación en ningún momento, ¿no? Pero el tema ahí, lo que revela el diario La República, quizá te pone sobre la mesa un tema muy sensible, ¿no? Cuán independientes realmente son nuestros jueces y fiscales en este país. Documentos que tenía el equipo especial Lavallato a cargo de Hamilton Castro son entregados a una fuerza política y esta fuerza política quiere, digamos, dárselo al fiscal de las Naciones. Entonces vemos que hay de alguna manera un intento de interceder dentro de la justicia a partir de una fuerza política. Interferirla básicamente con propósitos francamente ignobles porque instrumentalizas la justicia como un brazo en contra de tu adversario político, que es lo que hemos venido viendo, Omar, últimamente, ¿no? Ya no existía el debate político, ¿no? Ya no existía la argumentación, el rebatir los temas, sino porque quítame esta paja, voy y te denuncio y te planteo falsos argumentos, y para eso también unos jueces o fiscales en algunos casos débiles, ¿no? Que han cedido a estas presiones políticas y han filtrado información. Esta filtración de información proveniente del despacho de Hamilton Castro por la época en la que Salaverry lo revela, no es más que una muestra de que desde mucho tiempo atrás se viene haciendo esto y se sigue haciendo hoy día. Lamentablemente el día de hoy se sigue haciendo eso y a la prensa llegan muchas veces notificaciones que todavía no han sido remitidas a las partes en el proceso. Entonces, aquello yo creo que tiene que ser corregido, espero yo, que con la objetividad y el debido proceso, etcétera, todo lo que corresponda, esta Junta Nacional de Justicia empiece a evaluar con otros ojos estas inconductas, porque a mí sí me parece que son sumamente nocivas para la administración de justicia y favorecen al linchamiento mediático que muchos esperan de sus adversarios. Claro, porque la gran pregunta que uno como ciudadano se hace o cuando cae en el sistema de justicia en el Perú, uno espera pues que le toque un juez independiente y un fiscal que no tenga una motivación política, sino que acuse pues claramente por una motivación en el marco de la Constitución y la legalidad. Sin embargo, el sistema de justicia peruano pues no se caracteriza por eso. Y yo diría que hay fiscales y jueces que pueden tener motivaciones políticas, pero también creo que es preocupante que hayan
yo creo que no es saludable que hayan jueces y fiscales con un perfil público tan alto, ¿no? En algunos casos los jueces y fiscales llegan a ser héroes populares. Yo no estoy seguro de que eso sea bueno, porque finalmente sus fallos o sus pedidos de preventivas o lo que fuera pueden verse influidos por esa presión popular. Entonces, yo entiendo que el fiscal en ciertos puntos tenga que hacer uso de la prensa, porque finalmente él tiene una estrategia que defender, incluso en medios, ¿no? Pero creo que a veces se ha pasado ese límite y los jueces también lo han hecho, ¿no? Y hay que tener cuidado. El caso, ahí para ejemplificar lo que dices, Joaquín, el caso, Gustavo, de lo que hemos visto con Humberto Abanto, ¿no? El doctor Humberto Abanto estuvo en la cárcel, nuevamente un fiscal le pide que vuelva a prisión preventiva por supuestamente haber incumplido reglas de conducta por unas entrevistas que había dado a varios medios de comunicación, y hoy lo que vimos es que han allanado 2 de sus viviendas en San Isidro y Miraflores. ¿Es parte de eso? ¿Es parte quizá de estar extralimitándonos con los procedimientos o está enmarcado dentro de una regularidad? No, si lo ves en términos legales, Omar, es absolutamente legal. La Fiscalía hizo la solicitud y el juez ha admitido el allanamiento, deserraje, incautación, etcétera. Yo no me cansaré de decir, y lo vengo diciendo ya hace más de un año, un fiscal no vale por sus detenciones preliminares, no vale por sus prisiones preventivas. Un fiscal vale por sus acusaciones, llevadas a juicio y que obtiene la condena de los imputados. Ese es el fiscal. ¿Okay? Yo creo que más de uno se ha emborrachado con los flashes, las luces, la radio, la televisión, la prensa, y los han obnubilado, han perdido la objetividad. ¿Ok? Yo no puedo entender hasta el día de hoy cómo, por más complejo que sea un proceso, después de haber tenido tantas colaboraciones eficaces y eventualmente tantas pruebas, no tengas hasta el día de hoy un caso como para plantear una acusación. Hemos visto a Luyo y a Cuba saliendo por vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Pregunto, ¿cuál de los grandes peces está ahora mismo con acusación? ¿A quién de ellos hemos condenado? A nadie. Bueno, pero también es cierto, tratando de entender el argumento de los fiscales, también es cierto que del lado de la defensa, los propios abogados, y usted lo sabe, intentan dilatar lo más que pueden estos procesos, ¿no? Ese es su trabajo. O sea, yo no puedo criticar lo que haga el abogado de la defensa. Al contrario, para eso está la fiscalía y para eso está el juez. Pero ¿no es quizá que el propio sistema de justicia como está constituido permite procesos en el Perú tan extensos, tan largos? Yo creo que sí creo que hay un punto que ver ahí, ¿no? Hablábamos de que la Junta Nacional de Justicia es un punto en la reforma de justicia, pero hay mucho más que hacer, y yo creo que sí había que plantearse la pregunta de cómo están dados los incentivos acá, ¿no? Creo que los fiscales debieran también tener incentivos para hacer los plazos un poco más breves, ¿no? O sea, es increíble. O sea, el caso de Martín Baleón del Ocio, 4 años y medio, 3 casos sin acusación en ninguno de ellos. Claro, y te lo digo porque, claro, no es solamente en los casos que sigue el equipo especial Lavallato, sino claro que no. Gregorio Santos, por ejemplo, también, 3 años, exceso de carcelería, el hombre tenía que salir y recién, entiendo, el 6 le van a plantear la sentencia. Y esos son igual casos de alto perfil, sí, pero claro, la prisión preventiva es una... a nivel masivo, digamos, es un problema enorme a la justicia peruana, y claro, no todos los días se habla de eso, porque nadie habla pues de los delincuentes comunes, pero que tampoco tienen sentencia, ¿no? Y eso es una verdadera desgracia y es un reto enorme en nuestra justicia que creo que tiene que ser abordado, y yo creo que tiene que haber la manera, ¿no? No sé si es dar incentivos o dar plazos perentorios, pero tiene que haber un diseño mejor. Y hay un punto ahí también, ¿no? Con la prisión preventiva en el fondo del asunto, porque claro, la prisión preventiva lo que busca es evitar que el investigado se fugue obstruya, o se fugue, por ejemplo. Pero seamos sinceros nosotros mismos, ¿este instrumento está siendo utilizado para eso o está siendo utilizado como un arma para presionar, digamos, a los investigados y empiecen a cantar? Yo creo que el segundo elemento es el más notorio ahora mismo, porque empezamos a dictar prisiones preventivas porque nuestras fronteras eran muy porosas y todo el mundo se fugaba. Entonces, para que no se fuguen y no lo acusen al fiscal de haber permitido la fuga, dictaba prisión preventiva. Pero la prisión preventiva, más allá de los elementos que exige, está diseñada con el propósito de que no te obstruyan la investigación ni que se vaya a fugar. Y durante el periodo de la investigación preventiva se supone que tú como fiscal deberías hacer tu tarea bien y pronto para poder presentar la acusación.
Vemos que hay prisiones preventivas que se vencen y que al último le tienes que dar libertad y la acusación no viene nunca. Si hay que fortalecer el equipo, enhorabuena, fortalezcamos. Si hay que poner más dinero, enhorabuena, pongamos más dinero. Pero oye, ¿y la acusación para cuándo, no? O sea, yo creo que se le está acabando esa cuota de legitimidad que le dimos concretamente al equipo especial, porque ya el run de la acusación cuándo, ya está agotando. Porque la gente ya se va dando cuenta que hasta el día de hoy, con colaboraciones eficaces, ya no vas a tener a ningún pez gordo en la cárcel. Todos están porque colaborando. se supone que todos están gozando los beneficios de no ir a prisión. Entonces pregunto, ¿quién va a ir a prisión al final? ¿Que nos van a dejar pura mojarrilla? Y además yo agregaría que este supuesto de que en realidad estando detenido uno tiene menor posibilidad de interferir o hacer actividad política, bueno, la mejor prueba de que eso no es así es la semana pasada descubrimos que el señor Alberto Fujimori armaba las listas al Congreso desde adentro mientras preparaba ceviche, ¿no? Entonces ese es el ejemplo más claro de que uno desde adentro todavía tiene influencia. Y me rehúso a creer que no haya manera de evitar que la gente se fuga, otra que meterlas en una cárcel. Yo creo que la justicia tiene que ser más capaz de evitar que la gente se fugue con tecnología. Me parece realmente renunciar es una solución demasiado facilista, meter a la gente a la cárcel para que no se escape el país. Ahora, dado que es el último programa del año, les pediría que hagamos una especie de reflexión de lo que ha sido el 2019 en cuanto a la justicia y la política, ¿no? Porque sí, críticas al equipo especial a Bayato, claro, hay varias, pero tampoco podemos negar pues los avances que ha habido en las investigaciones en casos sumamente complejos, ¿no? No estamos hablando de carteristas, estamos hablando de, digamos, políticos con una fuerza, con una capacidad de entorpecer la justicia, estamos hablando de casos de corrupción, de entrega de sobornos en grandes obras, y me parece que además de Brasil, en el Perú es donde más se ha avanzado en torno al caso Lavallato, si comparamos con México, ni qué decir Venezuela, Colombia, Ecuador. En Perú estamos viendo de alguna manera, estamos conociendo la verdad. Mira, yo he sido muy crítico del acuerdo firmado con Odebrecht, pero también he reconocido y en su momento he tenido también que hacer pública mi opinión respecto de el importante trabajo que desarrolla el equipo especial, con las limitaciones que tienen ellos y toda la Administración de Justicia. No estábamos preparados como país para enfrentar un reto como el que Lavallato nos puso enfrente. No teníamos una estructura preparada, no estábamos organizados para ello, no teníamos ni siquiera recursos para poder enfrentarla. El crimen organizado es transnacional y es muy poderoso, ¿okay? Se había filtrado en todo el tejido social la corrupción y entonces era más difícil combatirlo. No sabías quién estaba de tu lado y quién te iba a traicionar. Por eso yo creo que hay que felicitar. Pero aquella felicitación que no sirva para que se duerma. Y la invocación que he venido haciendo de manera reiterada es: necesitamos acusaciones. Espero que el 2020 sea el año de las acusaciones, espero que estas acusaciones superen el control que va a hacer la judicatura y espero que el 2020 ya los juicios orales se inicien. Y espero naturalmente que si son responsables vayan a la cárcel todos los que nos han robado en gran parte la esperanza que este país tenía. Mira, Omar, Joaquín, si no tenemos una justicia, si tú no tienes la certeza de que vas a tener un juez imparcial, tú no vienes a invertir un centavo en el Perú. Porque sabes que cuando tengas un problema, el otro, que es un coimero, te va a ganar. Y esa es la razón, las grandes empresas, las grandes constructoras gringas, canadienses, no querían operar en el país. ¿Por qué no venían? Porque este era un país corrupto. Claro. Por eso estaba operando Odebrecht aquí y en esos países que conocemos. Ahora, si te pones a pensar, disculpen Joaquín, si te pones a pensar en esta especie de balance, ¿cuánto contribuyó, digamos, a avanzar con estos procesos el hecho de que el Congreso de la República o el nivel de confrontación que había en el Congreso de la República? Porque claro, tú ves otros países, cuando la clase política se pone de acuerdo, pudieron haber tapado también muchas de estas cosas. Bueno, como que yo creo que en Perú lo hicieron, ¿no? O sea, claro. Pero incluso en este periodo, ¿no? O sea, no olvidemos los blindajes digamos, a Pedro Chávarri y a otros fiscales supremos. Entonces, yo creo que sí ha habido un efecto de entorpecimiento de la justicia, pero sin embargo creo que ha habido otro efecto, que es la indignación ciudadana proveniente del actuar del Congreso, ¿no?
Y eso de que la gente salga a la calle y diga realmente no queremos más impunidad, yo creo que eso de alguna manera sí ha dinamizado el actuar de la justicia. Incluso ha llevado a excesos, como decíamos, ¿no? Porque algunos fiscales y jueces escuchan mucho la calle, pero ha tenido un rol. No, a ver, sin intentar crear héroes, porque acá no hay héroes, ¿no? Lo que debe haber es que la justicia se dé y se aplique bien, pero si ya recordamos lo que fue exactamente casi hace un año, ¿no? Cuando Pedro Chávarri separó al fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela, fue increíble ver que el día 31 de diciembre, la gente salió masivamente a la calle a protestar, y tanto así que los fiscales que habían sido puestos por Vela y por Domingo Pérez dieron un paso al costado. La presión fue importante ahí. Y es interesante que en Perú la gente cree que su participación es importante y puede conseguir cosas. Y lo digo porque hablaba justo la semana pasada con unos amigos mexicanos, y ellos me decían, en mi país pues nunca a un empresario poderoso, a un político de peso, ni siquiera vas a empezar a meterlo en juicio. O sea, nadie los toca, ¿no? Entonces, desde afuera sí se ve que en el Perú finalmente la justicia se está metiendo con gente poderosa del sector público, pero también del sector privado. Pero esa era una crítica que se hacía a los fiscales, ¿no? O a la investigación. Claro, hemos visto varios políticos de alto peso, presidente de la República en la cárcel o con prisión domiciliaria. Sin embargo, los empresarios en este momento están, colaboración eficaz, ya no están en la cárcel. Claro. Este es el ejemplo de cómo también la opinión pública pone reflectores más en los que han sido más visibles, ¿no? Y el político está más expuesto a la crítica ciudadana. Fíjate, los empresarios, desde el propio Yoshiyama, desde los Graña y los que han participado en estas actividades de pago de financiamiento de campañas, han pasado prácticamente desapercibidos, porque la sensación, creo yo, Joaquín, en gran medida también porque se sabían intocables, ¿no? Y por otro lado, creo además que en el inconsciente colectivo subyace una mayor responsabilidad del político que el del empresario.